Es hermoso escuchar hablar al Señor y pasar el tiempo en su presencia escuchándole hablar. Vamos entonces a iniciar el mensaje de esta mañana que le he titulado Eventos previos al regreso de Jesús. Es importante conocer los eventos que sucederán antes de que el Señor Jesús venga para no ser engañados, porque, como he dicho ya antes, a lo largo desde entonces, desde que fue escrita esta carta, aproximadamente por ahí del año 59-60 de nuestra era, y durante todos los años ha habido periódicamente personas o grupos sectarios que han llegado a decir que ya Jesús vino, que ya regresó. El propio Señor Jesús en Mateo 24 nos advertía o nos alertaba, mejor dicho, diciendo, de pronto comenzarán a levantarse falsos cristos o falsos maestros diciendo, aquí está el Cristo y este soy yo, pero no les crean porque han de suceder primero una serie de señales. Y pues en esta parte, en el capítulo 2, Pablo entra de lleno al objetivo principal de la carta, que es precisamente explicar, o por lo menos mencionar, si no explicar a detalle, los acontecimientos previos al regreso del Señor Jesús. Vamos a leer la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Y pues, como les decía, ahora el apóstol Pablo en este capítulo ya entra de lleno al objetivo principal de su carta, y es que, como he dicho antes, los tesalonicenses tenían ideas bastante equivocadas respecto al advenimiento de Jesucristo. Entonces, el objetivo principal de esta segunda carta es desechar o derribar los errores en los que ellos estaban cayendo y establecer claramente cuál es la revelación de Dios respecto a la segunda venida de Jesucristo, porque al parecer había circulado una carta apócrifa. El versículo 2 dice que no se dejen confundir ni se angustien, ni por espíritu,
es decir, no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de angustia o de derrota. Y aquí quiero aclarar, no estoy hablando de espíritus demoníacos, sino en el sentido figurado como solemos hablar también nosotros cuando decimos a alguien que qué bonito espíritu trae esta persona, o trae esa actitud. Y entonces no se dejen conturbar ni por alguien que esté todo angustiado y ni por palabra o por los argumentos que alguien les esté diciendo que no haya sido lo que ya les enseñé yo, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Esto nos deja suponer que por ahí llegó alguna carta firmada a nombre de Pablo, pero que no fue escrita por él. Y de esa manera, entonces les está diciendo, no se dejen confundir, vamos aclarando las cosas. Y es que unos creían que ya había venido el Señor Jesucristo, el advenimiento ya había sucedido, y entonces ellos se habían quedado, bueno, todos los que estuviéramos vivos en ese momento, se habían quedado y entraron en una gran angustia, estaban padeciendo persecución y eso los hacía suponer, o mejor dicho, afirmar que ya estaban en medio de la gran tribulación, pero pues pasar por la tribulación sabiendo o teniendo la esperanza de que Jesucristo vendrá por nosotros en algún momento, eso es lo que nos sostiene y lo que nos sostendrá cuando llegue el momento. Pero imaginen la angustia que tenían nuestros amigos, nuestros hermanos de Tesalónica, que pensaban que Jesucristo ya había venido y ellos se habían quedado y estaban padeciendo persecución. Entonces, ¿qué esperanza les quedaba? Por eso estaban llenos de ansiedad, llenos de angustia. Otros tal vez debatían y decían, no falta, no ha sucedido, pero ya es cuestión de días, si acaso de unos pocos meses. Y entonces, pues, aparte de que estaban muy alarmados, debatían entre ellos, pero aparte, quienes pensaban que ya era cuestión de días o de meses, pues habían decidido cerrar su taller, cerrar dejar de ir a sembrar al campo, qué sé yo. Habían decidido que ya no era necesario trabajar porque pues en cualquier momento vendría. Y todos estaban muy alarmados. Así que, pues el apóstol Pablo entonces les escribe y les recuerda lo que ya les había hablado antes. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, les rogamos, hermanos, que recuerden lo que ya les había dicho, dice aquí entre líneas, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. Y dice que deben recordar lo que les dijo antes en cuanto a la segunda venida de Jesús, y ahora les amplía lo que en la primera carta mencionó, ahora lo amplía diciendo que hay una serie de acontecimientos que tienen que suceder primero. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Bueno, pues todos debemos saberlo también y estar preparados para saberlo. Primero tiene que acontecer una fuerte, una gran apostasía. Se va a manifestar posteriormente o inmediatamente después de esa apostasía el hombre de pecado, y hay ciertas características que aquí vamos a revisar. El poder del hombre de pecado aún no se ha manifestado y está siendo retrasado porque hay un poder que lo retiene, que lo frena. Nosotros sabemos que ese poder que lo frena es el Espíritu Santo, que está frenando temporalmente. Pero al final va a aparecer el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado, que también podemos mencionar, citarlo como el anticristo, va a engañar a multitudes. Los va a engañar a todos los que no conozcan a Jesucristo ni lo tengan en su corazón. Y los va a engañar hasta que Él venga por segunda vez y entonces lo destruya para establecer su reino, en el que también vamos a participar nosotros de su gloria. Este es el resumen del capítulo 2. Vamos a verlo por partes. En primer lugar, es importante que nosotros también sepamos que la cadena de eventos no ha comenzado, o sea, no se ha desencadenado totalmente. Hay indicios y ahora nosotros en este siglo XXI, en nuestro año 2022, podemos sí identificar varios de esos indicios que nos hacen saber que el tiempo de la venida del Señor Jesús
ya se aproxima. Sin embargo, como ha sido leído en el versículo 1 y 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben, ni por nada de, como dice aquí, de espíritu, carta, palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen confundir. Saben, siempre ha habido especulaciones sin sustento al respecto. Desde entonces y en todas las épocas ha habido falsas profecías, ha habido falsos cristos, y yo creo que más recientemente, hoy desde hace quizás 30 años atrás, quizás cuando hace cerca de, yo creo más de 45 o 50 años, wow, ya muchos años, una de las primeras películas famosas que surgieron para hablar acerca del anticristo y la segunda venida fue como El bebé de Rosemary, y después, ¿quién no recuerda el exorcista? Y ese tipo de películas que han magnificado y han provocado que haya mucha especulación y mucho interés, pero un interés, no en lo curioso es, bueno, lo triste o lo lamentable es que no es un interés por la Biblia. La gente tiene una especie de interés o fascinación por el final de los tiempos, y el diablo se ha encargado de hacer que muchas generaciones más bien piensen que se trata de una fantasía, que en realidad no habrá una segunda venida de Jesús, ni mucho menos una gran tribulación, y que no vendrá a establecer su reino Jesús. Entonces lo ha dejado a través de las películas que pretenden decir cómo será el final de los tiempos, como un hecho de pura fantasía. Es parte del engaño que ha estado trabajando desde hace muchísimos años el diablo. Y pues como Dios no quiere que haya especulaciones, es por esa razón que deja claramente señalada una cadena de acontecimientos que son anteriores a su regreso. Y aquí vemos de nuevo la importancia de hermanos y amigos que nos están escuchando hoy o en los días futuros a través de YouTube. Es tan importante que leamos las Escrituras. Es tan importante que nos instruyamos en la palabra de Dios para que no nos confundan ni fantasías, ni teorías, ni falsedades. Entonces, Pablo está ahora reforzando con los hermanos de Tesalónica, está reforzando lo que les había escrito en la primera carta y les había enseñado. Ahora, dentro de ese malentendido de que muchos estaban confundidos, al final del versículo 2, en la Biblia, la traducción de Reina Valera 60 que utilizamos todos, dice al final en el sentido de que el día del Señor está cerca, y está bien escrito de esta manera, pero también la construcción gramatical en el griego permite que pueda traducirse en el sentido de que el Señor ha llegado. Es ahí donde estaba la clave de la angustia y la confusión de muchos de ellos. Entonces dice, voy a aclarar esto. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ustedes saben que a mí me gusta ir parte por parte y a veces detenerme en detalles que pueden pasar por alto. Uno puede leer rápidamente con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él y darlo por entendido. Pero aquí establece nuevamente que hay dos momentos. Hay dos momentos de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión. Es decir, un momento es la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Es decir, como ya lo he explicado antes, el primer momento es que el Señor viene en las nubes, nosotros
seremos levantados para recibir al Señor en las nubes y estaremos con Él. Y después vendrá su segunda venida completamente con su iglesia, con todos nosotros, para juzgar al mundo rebelde y establecer su reino. Aparentemente hay un espacio de tiempo intermedio entre ellas y aparentemente este será el tiempo del clímax de la gran tribulación. Como he dicho antes, yo estoy convencido por lo que el Señor Jesús mostró en Mateo 24 y por lo que leemos en Apocalipsis y en todo lo que tomaría mucho tiempo desglosar, y lo vamos a ir haciendo a través del tiempo en este año seguramente, pero la iglesia no quedará totalmente exenta de la tribulación. Hay algunos que piensan, bueno, cuando el Señor Jesús ya venga y el anticristo se manifieste, nosotros ya no estaremos, porque ya Dios nos habrá llevado con él. Yo veo que no. La Biblia nos dice, el Evangelio de Mateo nos registra que Jesús dice que habrá tiempo de gran tribulación, que los cristianos seremos perseguidos, que incluso será tan terrible esto, que cristianos entre sí se traicionarán. Bueno, cristianos es un decir, aparentes cristianos, realmente, aparentes cristianos, quienes van a apostatar, llegarán a delatar a otros cristianos. Ahora, todo esto, hermanos, no es para que ahorita usted apague la televisión o la computadora o el celular y diga, no, está tan terrible que no quiero oírlo más. A lo mejor ya en este momento perdí a alguien que haya apagado su celular. Pero todo esto no es para que nos alarmemos y nos llenemos de pánico, sino precisamente es parte de la gracia y la misericordia del Señor de instruirnos acerca de cómo será el tiempo previo a su venida para que estemos preparados, para que no nos tome por sorpresa. Entonces, hay un momento en que la iglesia será levantada, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivamos iremos juntamente con Él a recibirlo en las nubes. Y vendrá su segunda venida. Ahora, como les digo, creo que habrá un tiempo de tribulación y después de que la iglesia sea levantada vendrá el clímax de la gran tribulación de que habla Jesús en Mateo 24, 21, cuando dice que habrá tal tribulación en la tierra cual nunca ha habido ni habrá jamás. Por eso es tan importante que compartamos el evangelio, para que las personas que aún no conocen a Cristo puedan estar preparadas y puedan ser libradas de la manifestación del engaño o del engaño del anticristo. Entonces viene la manifestación del anticristo y la apostasía, porque dice Pablo que en el versículo 3 que no vendrá Jesús sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes están angustiados de que creen que están en la gran tribulación y ya se quedaron, pero ustedes pueden saber que todavía no estamos en ella, porque todavía no hemos visto que ocurra la apostasía, ni se manifieste el anticristo. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es rebelión total y absoluta. Y la apostasía tendrá dos aspectos, o dos facetas, digamos. Quiero, por favor, que vayan a primera a Timoteo, que está un par de páginas adelante, de hecho, una página adelante. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Y aquí, en este pasaje, encontramos una de las dos fases de la apostasía, que es el abandono de la fe entre muchos de los que una vez siguieron a Jesucristo. Mire lo que dice, capítulo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, una faceta de la apostasía es que algunos apostatarán de la fe, es decir, habiendo sido creyentes en Jesucristo, una vez que empiecen a sentir que ser cristianos no es ni tan bonito ni tan cómodo, ni hay una garantía de como esos programas que en la madrugada ponen los de Pare de Sufrir, ¿verdad? Que de pronto los testimonios son tan estructurados, digo aparentes testimonios, ¿verdad? Porque yo estaba muy mal y estaba pasando por tantos y tantas situaciones económicas y divorciándome y tal, pero vine aquí a este lugar y a partir de entonces Jesucristo y luego sacan ya el auto lujoso y la casa maravillosa y todo aquello que pues son engaños de Satanás. No es cierto que Dios nos prospera, es cierto que Dios sí prospera a sus hijos, pero también es cierto que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he venido al mundo. Entonces, apostatarán aquellos que esperan solo las bendiciones, pero ni están dispuestos al compromiso, ni están dispuestos a la obediencia plena, ni mucho menos si es que habría que pasar por un padecimiento por amor de Jesucristo. A ellos les gusta mucho escuchar cuando la Biblia dice que nos va a prosperar en todo, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, incluyendo un yate. Pero cuando Jesús dice, bienaventurados cuando por mi causa los persigan y los maltraten y los insulten, siéntanse bienaventurados, esa palabra ya no les gusta. Entonces apostatarán de la fe. Luego tenemos otra manifestación de la apostasía, ahí mismo, pero ahora en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Quiero por favor que vean la otra, el mismo apóstol aquí lo informa. También debes saber esto. Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjense que es bien importante el versículo 5 aquí, porque si leemos del 1 al 4 podemos estarnos imaginando a las personas descaradas, crueles y los peores malandros. Pero el versículo 5 de pronto es como un freno de mano para mí en la lectura. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, tenemos por un lado la apostasía como el abandono de la fe entre los que una vez siguieron a Jesucristo, y por otro lado, lo que dice aquí en la segunda carta a Timoteo, la rebelión general prácticamente de todo el mundo. De todo el mundo que no tenga a Jesucristo en su corazón. Habrá una rebelión total, en donde toda la humanidad prácticamente se volverá así, amadora de sí mismo, rebelde, infatuada, todo esto, porque cuando se retire el freno, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo retire el freno que está poniéndole al anticristo, entonces se va a manifestar. Y cuando se manifieste, dice ahí, volvemos a 2 Tesalonicenses, dice Pablo que vendrá la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. El hombre de pecado
he reiterado ya, es el anticristo. Ahora, la idea atrás de este título, como hombre de pecado, es que el pecado tendrá tal dominio absoluto sobre él que en verdad él será la encarnación misma de la maldad. Ese es el anticristo. También le llama el hijo de perdición. Este ser tendrá un inmenso poder político, militar, económico, tendrá prácticamente el poder total internacional, pero para imponer la pérdida total de bendición y de bienestar. Va a imponer la pérdida de bienestar. Por eso se le llama el hijo de perdición. Autores como George Orwell, por ejemplo, en su novela 1984, o el autor de Aldous Huxley, del Mundo Feliz, no estaban tan alejados de ese tiempo en donde la humanidad pierde toda noción de bienestar y toda noción de libertad, y ese será el tiempo de la manifestación del anticristo. Lo bueno de esto es que será temporal, y lo bueno de esto es que será corto. Ahora, ¿qué va a hacer el anticristo? Versículo 4, él exigirá la adoración para él mismo. Concuerda correctamente con Apocalipsis 13, los versículos 4 al 8, que probablemente en unos segundos aparecerá en pantalla, en donde dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y si seguimos adelante, dice que se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. De hecho, voy a leer el pasaje completo, y ustedes lo pueden ir también siguiendo. Dice Apocalipsis 13, del 4 al 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso es que podemos afirmar que los cristianos, que la iglesia no estará completamente exenta de pasar por la tribulación, porque aquí dice el versículo 7 que se le permitió hacer guerra contra los santos. Si los santos ya estuvieran en el cielo con Dios, ¿a quién le haría guerra? Entonces se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos inclusive. Por eso Jesús decía: serán ustedes entregados a las sinagogas, y en fin, los perseguirán. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y otra vez, hermanos, yo sé que estos mensajes no son lo que mucha gente queremos escuchar. Y yo sé que podemos correr la tentación de decir: no, ya no me gustó esto, mejor apago. Pero es importantísimo que estemos preparados, que lo sepamos. No para que vivamos con miedo, sino para que estemos seguros de que el Señor está contigo y que siempre te fortalecerá. Dice: yo te tomo de tu mano, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Y necesitamos estar conscientes de que vamos a necesitar siempre estar en plena comunión con Dios para poder tener su mano poderosa sosteniéndonos en los momentos difíciles. Se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo demandará autoridad para él mismo, la exigirá. Ahora, es muy posible
cuando dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es muy posible, trayéndolo a nuestros días, dado que el Señor Jesús no ha venido por segunda vez todavía, es muy posible que para entonces ya haya sido reconstruido el templo de Jerusalén. Ustedes saben que siempre ha existido en Israel, en el pueblo de Israel, el anhelo y el proyecto de volver a edificar el templo. Y pudiera ser que para entonces ya haya sido reedificado. Pero también es posible entender que el templo a que se refiere aquí es Pablo en el versículo 4, recordémoslo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito, es posible que para entonces ya haya sido construido el templo de Jerusalén y estemos atentos a la información, a las noticias. Pero si no fuera así, también es muy posible entender que el templo al que se refiere Pablo sea el corazón de cada persona en la tierra. Pues Pablo mismo dijo que los creyentes en Jesucristo somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo. El Señor ya no está en el templo de Jerusalén. Yo creo que con toda, que Él permitió precisamente que se derribara el templo para que no se hiciera una idolatría del templo. El ser humano está dado a hacer idolatría de objetos. Entonces, la Biblia nos dice, a través de la misma pluma de Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso es sorprendente cuando la Biblia declara lo que los cielos de los cielos no pudieron contener, ha decidido venir a morar en el humilde corazón del ser humano. Entonces, el anticristo que demanda adoración y se querrá sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es muy probable que entonces podamos entender que se trata en el corazón, del corazón de cada persona, de cada ser humano. Tanto los apóstatas como los que siempre rechazaron a Jesús, ellos entregarán su fe, su confianza, su amor y su adoración al hombre de pecado, al hijo de perdición. Porque recuerde que tendrá apariencia de piedad, será la encarnación plena de la maldad, pero con una apariencia de piedad. Satanás está preparando, está desde hace mucho planeando la ruta de este hombre, de este ser infame de pecado. Y este ser, cuando aparezca, fíjense ustedes, él va a parodiar el ministerio de Jesús. Es decir, va a imitar el ministerio de Jesús de tal manera que los que tengan muy escaso conocimiento bíblico van a caer en el engaño. Los apóstatas van a caer en el engaño. Los que rechazaron a Jesucristo contumazmente van a caer en el engaño. La parodia tiene varios elementos. Miren ustedes, observemos. Tanto Jesús como el hombre de pecado vendrán. Es decir, hay un advenimiento. Capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vendrá Jesucristo. Pero ahora vean el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, también vendrá. Si Jesús vendrá, Él vendrá. Imitación. Tanto Jesús como el anticristo son revelados. Capítulo 1, aquí mismo en 2 Tesalonicenses, pero vamos a ver el capítulo 1, el versículo 7. O tal vez me equivoqué de versículo, déjenme ver, espérenme.
No, está bien. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. Es decir, se ha revelado, se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Jesús va a ser revelado, se va a manifestar. Ahora vean, por favor, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Si Jesús se manifiesta, el hombre de pecado se manifiesta. Es una parodia, es una imitación de Jesús. Tanto Jesús como el anticristo tienen un evangelio. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Hay un mensaje. Por eso digo evangelio. Utilizo la palabra evangelio. Yo sé que tal vez no es la más precisa, pero es para parodiar precisamente. El mensaje de Jesucristo es el evangelio, las buenas nuevas. El anticristo también traerá aparentes buenas noticias. ¿Cuáles son esas aparentes buenas noticias? Ya vine para establecer la paz en el mundo, se acabó la guerra, ya no hay revoluciones y golpes y luchas en África ni en Sudamérica, ya no hay guerras y amenazas de guerra en Europa y Ucrania y todo aquello. No, ya vine a poner la paz. Es más, ya vine a poner una estabilidad económica y a partir de ahora ya no habrá pobreza, dirá el anticristo, llenando de engaño a la humanidad. Otra cosa de la parodia del anticristo, imitando a Jesús, versículo 4, se levanta otra vez lo que he dicho antes, exige adoración. Ustedes saben que Jesús también recibió adoración, la sigue recibiendo, está sentado en el trono a la diestra del Padre y todos los seres celestiales en este momento lo adoran. Él recibe adoración, pues el anticristo exigirá adoración. Y miren qué interesante el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran ¿qué? Poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, este hombre de pecado también imitará a Jesús, que Jesús hizo milagros cuando estuvo en la tierra y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y el anticristo se va a manifestar imitando a Jesús con señales y prodigios para que la humanidad sea confundida. ¿Cuál es su estrategia? Versículos 9 al 12. Su venida queda clarísimo que la va a propiciar Satanás con gran poder, señales y prodigios para engañar a los que no recibieron la verdad y rechazaron a Jesucristo. Algunos se confunden o se alarman o se sienten decepcionados cuando el versículo 11 dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Y algunos se sorprenden diciendo, entonces, si creen en la mentira es por culpa de Dios, porque Dios les dio ese espíritu de engaño. Pero en realidad, como ellos rechazaron el amor a Dios, vean claramente el versículo anterior, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dado que rechazan, ya sea porque apostataron y dijeron, Dios, ya no quiero nada contigo y se acabó y esto, y le dan la espalda a Jesucristo, o porque definitivamente nunca quisieron recibir la palabra del Señor y rechazaron la verdad, entonces es por esa razón que Dios le da al hombre rebelde la mentira que él desea. ¿Cuántos saben? Yo tengo la costumbre de decir cuántos saben porque me imagino que estoy físicamente frente a ustedes, pero es verdad que hay muchas personas que no quieren oír la verdad, quieren oír lo que quieren oír. Hay personas que realmente no quieren escuchar la verdad.
siempre quieren oír lo que quieren oír, y es lo que Dios les va a dar, lo que desea. Es la misma mentira que sedujo a Adán. La mentira que sedujo a Adán sigue siendo la misma que utiliza Satanás. Satanás no ha sido tan creativo en los últimos 10,000 años quizás, o no sé cuántos, pero no ha sido tan creativo, sigue usando la misma mentira. Y no ha sido creativo porque no le es necesario, pues el ser humano sigue creyendo la misma mentira que sedujo a Adán. ¿Cuál fue esa mentira? Que Dios no es Dios y que los seres humanos somos o podemos ser dioses. ¿Se acuerdan que el diablo le dijo a Adán, y seréis como Dios? Y no es cierto que eso es también la filosofía del mundo actual. El humanismo no es otra cosa sino que la verdad única es la que el ser humano tiene. El humanismo declara: Dios está equivocado, el ser humano tiene la verdad. El humanismo declara: no existe nada más que la razón humana. Y eso es el espíritu de engaño que hoy ya está ampliamente difundido en el mundo. Versículo 12: van a cosechar su rebeldía, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Aquí en el versículo 12 vemos la cosecha de la rebeldía descrita. Y más ampliamente la describe el apóstol Pablo mismo en Romanos 1:28, cuando dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y no es cierto que la humanidad hoy, con el humanismo, tiene una mente reprobada. En el periódico El País, ayer leí una nota que la verdad me estremeció. Un jovencito de 17 años, en algún lugar de los Estados Unidos, violó a su propia hermana. Y un fiscal que es conocido, según leí, porque yo no lo conocía antes, pero según leí, es conocido en ese estado, en los Estados Unidos, por ser un amplio militante de que a los jóvenes no se les condene como adultos. Pero resulta, déjenme recordarlo, déjenme dar un dato más. Resulta que este joven en este momento se ha declarado, y no es cierto, perdón, no fue a su hermana, violó a una niña en el baño de su escuela porque él se declaró transgénero. Y entonces este jovencito entra al baño de niñas y ahí viola a una niña. Y entonces es juzgado, pero lo interesante de esta nota para mí fue que el abogado insistentemente decía que se le debe juzgar y enviar a un correccional femenil para menores porque es mujer, porque él se declara mujer. Pero no se le puede juzgar como adulto porque tiene 17 años. Y dice, a los 17 años todavía, dice la nota del País, de lo que dice este fiscal, a los 17 años todavía no se tiene la madurez suficiente para entender que lo que ha cometido es un delito. Fíjense si no es una mente reprobada. Puede tener, según este fiscal y el juez que aprobó esto, puede tener la capacidad mental para decidir que es mujer y no es niña y no niño, pero no tiene la capacidad mental para identificar un delito. ¿No es acaso esto tener una mente reprobada? Y lo doy como un mero ejemplo de tantas y tantas aberraciones que la humanidad tiene hoy. Por eso dice Romanos 1:28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. Y aquí en el versículo 12 dice, 11, les envió un poder engañoso para que sean condenados. La cosecha de la rebeldía es el ser condenados. Pero la buena noticia en cuanto al anticristo es que el poder satánico del anticristo será temporal. Versículos 6 al 8.
Para nadie es noticia que Satanás ya está activo en el mundo y su actividad es cada vez más evidente. Lo sabemos, lo vemos cada día. Pero el Espíritu Santo todavía lo está frenando, todavía lo restringe. Versículo 6 al 8 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que le dé libertad de manifestarse. Llegará el momento en que el Espíritu Santo lo libere, pues, o lo deje de frenar, y entonces le permita manifestarse en toda su capacidad, y por un tiempo, tanto este sujeto como el poder satánico detrás de él creerán que han logrado establecer el reino satánico en la tierra. Sin embargo, no es así. Solo será un tiempo momentáneo. Porque el versículo 8 nos dice, al regresar Jesucristo, con el resplandor de su presencia y con la sola palabra de Jesucristo, destruirá definitivamente a este inicuo con el resplandor de su presencia. Recordemos que Jesús venció a Satanás en el desierto. Jesús venció a Satanás cuando liberó personas atormentadas por demonios. Jesús venció a Satanás en el huerto de Getsemaní, cuando al orar a su Padre, Jesús le decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Jesús lo venció definitivamente en la cruz del Calvario. Así que el anticristo no va a ser más que como una simple y vana pelusa a la que Jesús soplará y destruirá con una sola palabra en el tiempo determinado por Dios. De manera que entonces, versículos 13 al 17, nosotros esperamos al Señor estando firmes en nuestra fe. Esperamos al Señor estando firmes en nuestra fe. Todo esto que aparentemente es terrible, bueno, y lo es, pero nosotros lo esperamos. Versículo 13 en adelante. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Por favor, Luis, ve corriendo cada versículo, aunque yo ahorita ya no los voy a leer uno a uno. Pero en el versículo 13, Pablo reitera, los voy a ir citando solamente. Pablo reitera la idea de que están Pablo, Silvano y Timoteo gratamente obligados a agradecer a Dios por la obra que ha hecho en los hermanos de Tesalónica, e implícitamente te exhorta a ti y a mí hoy, 2022, para que también nosotros sintamos el mismo impulso de ser agradecidos al Señor por habernos salvado cuando recibimos el Evangelio, pero por haberte salvado a ti. Es decir, Pablo nos exhorta también a que oremos diciendo, Señor, no solamente te doy gracias porque me salvaste a mí, Señor, te doy gracias porque salvaste a mis hermanos en la fe, y nombrarlos a los que conocemos, y nombrar a los que no conocemos. Señor, gracias porque has salvado y has dado tu gracia a tantos y tantos de mis hermanos alrededor del mundo. Pero de una manera muy especial y particular, oremos por los que conocemos o por los que sabemos que han conocido el Evangelio. El amor de Dios por nosotros es lo que nos motiva para anhelar y desear que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Hermanos amados y amigos que escuchan todos, hermanos, yo te animo a que en verdad anheles que Dios haga su obra no solamente en ti, sino a través de ti, que tú puedas ser un instrumento de la gracia y la bendición de Dios para muchos otros. La carta cierra el capítulo dándonos una bendición. Y esta bendición, versículos 16 y 17, vemos la gracia de Dios en nuestro favor.
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En esta bendición vemos la gracia de Dios en nuestro favor. Número 1, Jesús es Dios nuestro. Jesús, número 2, es nuestro Padre. Perdón, Jesús es Dios nuestro. Dios es nuestro Padre. Dios nos ha amado. Dios nos ha dado mucho. Nos ha dado su consolación eterna y una buena esperanza. Regreso al versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes, dice el versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nos exhorta aquí a que estemos firmes. Ser firmes es la clave. ¿Ser firmes en qué? Ser firmes en nuestra comunión con Dios. Necesitamos estar firmes, hermanos. Necesitamos estar firmes. Firmes por la tribulación actual de las persecuciones, les dice a los tesalonicenses y te dice a ti hoy. Firmes por las circunstancias que tengas que enfrentar. Como ya he mencionado antes, tantas circunstancias que hay de persecución que ya se está dando, como aquellos dueños de la pastelería que les fueron intencionalmente, estoy seguro que fue con toda intención, una pareja gay les fue a pedir que, fue a hacer un pedido de un pastel de boda para su matrimonio gay, y estos dueños de la pastelería, este matrimonio, son cristianos, y con todo respeto y con toda deferencia les dijeron: discúlpame, pero no puedo hacer un pastel así, porque mi ética no me lo permite. Pues los demandaron y pasaron como 4 años en una demanda que apenas hace un mes, gracias a Dios, los dueños de la pastelería la ganaron. Pero hay persecución, hermanos. Tenemos que estar firmes por la tribulación actual y de las persecuciones. Tenemos que estar firmes por la fuerza del engaño que vendrá. Si no estamos firmes, corremos el riesgo de ser engañados, como dice Jesús: si es posible, engañará aún a los escogidos. Tenemos que estar firmes por la proximidad del juicio de este mundo. Pero también tenemos que estar firmes por el amor que Dios nos tiene. Hermanos, el amor que Dios me tiene me hace estar firme. El amor que Dios nos tiene nos da la firmeza necesaria. Tenemos que estar firmes por el consuelo eterno que recibimos. Tenemos que estar firmes por la esperanza que tenemos. Tenemos esperanza y tenemos que estar firmes por nuestro glorioso destino. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar firmes entonces, porque Dios nos tiene en su mano, y el amor que tiene por nosotros, por el consuelo que recibimos, por la esperanza que tenemos y por nuestro glorioso destino, que es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por revelar tu palabra. Amado Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad, por ayudarnos y guiarnos a entender, por tu gracia maravillosa de revelarnos los acontecimientos y los eventos que han de suceder antes de que mi Señor Jesucristo venga por segunda vez. Muchas gracias, Señor, Dios eterno, poderoso, por tu gracia infinita al revelarnos todo esto que necesitamos saber y poder estar preparados e instruir a nuestros hijos y ayudarnos unos a otros y orar unos por otros. Señor, yo te pido por tu iglesia. Te pido, Señor, que aunque aquí tu palabra lo dice y así va a suceder, te pido, Padre, que tus hijos no te den la espalda,
Te pido, Señor, que haya firmeza de fe en todos tus hijos. Te pido, mi Dios, que nos des la fortaleza en todo momento, la gracia para compartir tu palabra. Te pido, mi Dios amado, que podamos estar siempre firmes, sustentados por tu amor y por tu bondad, tomados de tu mano. Muchas gracias por revelarnos tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, porque creemos firmemente que tú vendrás. Eso no hay la menor duda. Y anhelamos poderte ver cuando vengas en las nubes, si es que está en tu plan que lo podamos hacer. Pero si no, Señor, tenemos la maravillosa esperanza de que cuando a cada uno de nosotros nuestra vida finalice aquí en la tierra, estaremos en tu presencia mirándote cara a cara. Estaremos en tu gloriosa presencia gozando de tu gracia y de tu amor infinitos. Señor, que esta palabra quede sellada en todo el que oiga este mensaje, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.